Vamos. Muy bien, muchas gracias que han venido. Bienvenidos a todos. ¿Qué vamos a hacer? Este es un programa de la sociedad civil. Normalmente los políticos tienen agendas, los lobbyistas tienen agendas, pero la sociedad civil, ¿qué quiere de los políticos? Son ustedes los mandantes que ponen las preguntas. Tenemos activistas y todos. Y vamos una edición más hoy con Guillermo Lasso de Me Acuesto con la Banda. Guillermo, viniste antes de la hora, pero verá, vamos al mismo tiempo a pedirle, Bonil, maestro Bonil. Aquí estoy. Ahí está, mira. Hola, Bonil. Guillermo, ¿Qué tal? Un placer, mucho gusto en verte. ¿Tienes afilado ya las plumas? tengo afilado la pluma, sí, y el plomo. Muy bien. Muy bien. Bueno, Entonces te vas a sentar. Yo vine con chaleco antiplomo. caramba, entonces voy a sentar más cerca. Ahí está, muy bien. bien. Guillermo, Gracias. vamos otra vez con la banda. Siéntate. A ver, el joven Hamlet dice, ¿ser o no ser? Esta es la pregunta. En una sola frase, Guillermo, ¿por qué quieres el poder? Yo no quiero el poder. No, Yo no quiero el cargo de presidente de la República. no. Yo quiero el trabajo del presidente de la República. El cargo es el símbolo del poder. El trabajo es el símbolo del esfuerzo, del espíritu de servicio. Y yo vengo de una generación del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, de asumir desafíos. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con aquellos que vienen de la generación de los privilegios, ¿no? Y peor de aquellos privilegios financiados con recursos públicos. Ok, pero el poder lo vas a tener. Bueno, Hamlet también dice, es más noble sufrir en el espíritu las ondas y las flechas de un destino atroz, que hasta ahora no te ha tocado, pero... o levantarse en armas contra un mar de problemas y oponiéndose darles un fin. Esa es mi vida, Cristo. Yo comencé a trabajar a los 15 años de edad y nací en el seno de una familia de clase media pobre. Sí. Mi padre, un funcionario público durante toda su vida, con su sueldo fijo sostuvo a sus 11 hijos y a mi madre, su esposa. Yo soy el número 11 de aquellos 11 hijos. El más joven. El menor, no Sí, diría sí. que el más joven, el menor. Pero te quería preguntar, de paso, ¿la política divide a la familia? Yo diría que el correísmo ha marcado una ruta de división entre ecuatorianos, no solo entre la familia, ¿no? Si cada sábado te dicen que el periodista es corrupto, que el maestro es tirapiedra, que la gordita es horrorosa, que, en fin, cada profesión tiene un calificativo negativo, resulta que hoy estamos divididos entre todos los ecuatorianos, no solo algunas familias. Pero ¿Y en tu familia? yo diría que tengo 10 hermanos, 9 lacistas y un correísta, así que le damos una paliza a Correa en la familia. Leí en el libro Cartas a mis hijos, en la contratapa dice, en un momento dado, Guillermo Lasso levantó su cara de las cifras, miró para arriba y empezó a descubrir el país, ¿no? ¿Qué es esa motivación? O sea, ¿es para expiar culpas? Digamos, culpas de... Porque siempre tiene como un tufo de acumular dinero, porque es una profesión que trata para la salud de tu banco, tu propia salud, acumular dinero, ¿no? Entonces, en un momento dado, lo que te quería preguntar es, esta vocación ahorita me meto en la política, hay muchas posibilidades. ¿Es porque esto me falta, porque ya no me da otro kick? ¿O es porque quiero expiar culpas que tantos años solo me he metido en números en dinero? No, ni significa expiar culpas, ni es un asunto personal. Te voy a contar. Hace unos 4 meses, los corresponsales de prensa extranjera me invitaron a una reunión. Yeah. Una reunión, un conversatorio, una entrevista.
Y uno de los corresponsales de prensa extranjera me dijo, oiga, todos los ciudadanos de Latinoamérica dicen que están cansados de los políticos, que están aburridos de los políticos, que no creen en los políticos. ¿Qué tiene usted que decirle a ellos? Y yo le contesté que tienen razón. Si yo también estoy cansado de los políticos. Por eso dejé mi actividad profesional, mi vida, de alguna manera mi vida privada. ¿Para qué? Para poder entrar en una buena política, en aquel servicio público que dé respuesta a los ciudadanos. Porque yo también me cansé de los políticos, Christopher. Y el chip de banquero y el chip de político son dos chips diferentes. Ve. O sea, ¿usted cree que la política es como un ejercicio de alta gerencia? No, en lo absoluto. Es totalmente distinto. Tú no puedes concebir a la sociedad como una empresa y al presidente como un gerente. Eso es un error, absoluto error. En una sociedad, en primer lugar, hay diversidad de todo tipo. Diversidad desde el punto de vista racial, diversidad desde el punto de vista profesional, diversidad geográfica, diversidad regional. No, claro. Porque una es la visión desde el escritorio del banquero y otra es la visión desde las calles, desde los campos, desde la zona urbana, desde la zona rural, desde la pobreza. Pero hay una forma en el cerebro de organizarse, ¿no? Y cuando uno tiene más de 40 años siendo banquero, yo digo, hay el estilo gerencial. Por ejemplo, Compromiso Ecuador, yo no veo tantos alianzas con movimientos sociales, veo muchas personas de calibre, ¿sí? Pero ahí me pregunto, el Guillermo Lasso, que ha sido un luchador muchas veces solo, que a veces se ha salido de la asociación de bancos en un momento, de otros, y tiene esta cosa de lobo solitario a ratos, de hacer, ¿cómo está con las alianzas? Porque eso es algo de los políticos. A ver, Christoph, tú tienes enfrente tuyo y todos los que han venido a 8:30 hoy en la tarde tienen a un ser humano. La profesión no es sino la camisa que llevas puesta. Lo de fondo que hay atrás de esa camisa celeste es tu cuerpo. Esa piel que siente, ese corazón que quiere, que ama, y ese pensamiento que es capaz de buscar, de crear soluciones para los problemas de la gente. Enfrente tuyo está un ser humano, Cristo. Y enfrente mío está un ser humano, Cristo. ¿Acaso No, que yo eso nací? no Tú no naciste con... Tu padre era banquero, ¿no es verdad? Me has contado. No era banquero, era economista, trabajaba... En el Dresdner Bank. Sí. Bueno, eso es ser banquero, ¿no? En alguna medida, ¿no? Pero y no trabajaba era jefe también en el banco como usted. A ver. Pero yo no nací jefe de ningún banco. No, yo sé, usted subió. Última pregunta de este segmento, porque aquí somos varios segmentos, es me dicen que usted tiene miedo de subir a los caballos. ¿Quién te ha dicho rodeos eso? montubios tiembla a veces. Entonces, el poder, este estado ecuatoriano es como un potro chúcaro, ¿no? Caballo salvaje que usted va a montar. Me pregunto, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Con tantas, mira, 10 años de Correa, burocracia correísta, su amigo Rodas, que se demoró 2 años en más o menos apoderarse del municipio de Quito después de 4 años de Barrera. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo va a hacer? Porque ahí tiene primero Christoph, el desafío no es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tú puedes decir entonces, es muy duro que lo hagan otros. Ese es el problema de la política latinoamericana. Por eso es la decepción de los malos políticos que al final del día se trepan en el potro, como tú lo dices, solo por ambición de poder, no por ganas de servir y solucionar los problemas. Okay. Por ejemplo, a lo largo de 40 años de trabajo, yo he creado empleo en el sector privado, 100.000 empleos por lo menos, y he sacado adelante muchas empresas, no solamente en el campo privado, sino también en el campo cívico, por ejemplo, el terminal terrestre de Guayaquil. Cuando el alcalde tenía mi número de teléfono celular, él me llamaba, él mismo, y me dijo, ayúdame con el terminal terrestre. 5 años después se lo devolví a él y él a la ciudad como el más grande y más moderno de América Latina. Pero mi orgullo es que ahí hoy trabajan por lo menos 10.000 personas. Solo que ahí no tenía que enfrentar esa burocracia después de 10 años. Pero Oye, ya vamos a volver. Cuidado, ya vamos a volver. Cuidado, no lo creas. No. Prostitución, tráfico de drogas, drogadicción,
trata de blancas. Sí, todo hubo en el Oye, terminal. corrupción. Y también, ¿sabes lo peor? El desánimo de aquellos que te dicen, no, pues, vas a fracasar, ¿para qué te metes en eso? El desánimo de muchos que dicen, ¿y para qué quieres ser presidente? No, pues, es que Vamos alguien a lo otro tiene que segmento. hacer con buena intención. Ha sido muy difícil tener que ver cómo paulatinamente se ha ido destruyendo lo que durante muchísimos años pues, otros colegas y el pueblo ecuatoriano en general construyeron para que podamos tener libertad de prensa y expresión. Llegar al punto de que perdimos ese derecho en un levantamiento de manos y ahora es un servicio público es algo a título personal muy frustrante. Si alguien me pregunta por qué sigo aquí, es porque yo creo que estoy absolutamente consciente de lo que es este trabajo, esta noble profesión, de lo que podemos hacer, de la madera de la que estamos hechos, que no nos van a dejarnos vencer, no nos van a vencer. Hola, soy Jorge Lanata con ganas de estar en la UTLA y con dobles ganas por estar en un país donde la libertad de prensa está cada día menos respetada, en el aniversario de Fundamedios. Espero verlos dentro de poquito, en unos días. Vamos a otro segmento que es Vox Populi. Vamos. Este segmento escuchamos lo que dice la gente en la Encantado. calle sobre Guillermo Lasso. A ver. Que ha trabajado en la banca, que es de oposición, que, bueno, o sea, básicamente que él quiere fomentar el empleo, quiere fomentar igual la inversión en el país. Candidato presidencial, algo que es banquero y que ha trabajado muchos años en la banca principalmente. Lo vengo viendo desde que se lanzó a través de el Banco del Barrio, que fue su promoción primera, fue una estrategia, ¿sabes? Eso. Entonces la gente lo conoció porque él allá metido en su banco, más a los clientes que le iban a prestar plata, él no conocía a más. Yo trabajo con chinos, entonces sé que es amigo de uno de ellos. Que es un excelente empresario, que es un chuquero. Que no le quiere mucha gente, por eso el feriado bancario, tanta huevada. Que no sabemos si puede ser un buen presidente o malo, pero más malo que bueno. Sé que tiene un gran porcentaje de candidatura a la presidencia, tiene opción de ganar. Aparte de eso, también sé que no tiene título universitario, sé que solo tiene título de bachiller. Bueno, si es que él está decidido a ganar, que lo gane, pero que haga las cosas bien. Chulquero te dice. ¿Cómo? A ver. Pero también dicen otras cosas, obviamente. que ha sido eficiente, ¿no? No, claro. El proyecto del programa de los bancos del barrio es un proyecto el más grande de bancarización en América Latina. Fue premiado por el BID. Y creo que hoy ya hay más de 5.000 bancos del barrio. Y es una alianza que promovió la bancarización en Ecuador y que llevó el banco a zonas rurales, a zonas urbanas, a zonas perimetrales, que dio seguridad, que le genera negocio para aquel dueño de la tienda, que además ya no solo vende colas, galletas, cigarrillos, sino también servicios bancarios, y gana por eso, y vende más. En el caso que llegas a ser presidente, ¿no? Es muy improbable que vas a tener una mayoría,
¿no es cierto? ¿Cómo está con este lindo sistema del método D'Hondt? Para poder lograr lo que quieres lograr va a ser una de las grandes tareas. ¿Cómo lo piensas emprender? Con gente con que ya te estás peleando, como Cintia y otros. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vas a hacerlo? A ver, en primer lugar, lo que nosotros tenemos pensado es llamar una consulta popular en el primer mes de gobierno. Y una consulta popular, como dice el artículo, creo, 104 de la Constitución, que le da la facultad al presidente para llamar una consulta sobre cualquier aspecto. ¿Cuál es el aspecto que vamos a plantear? Uno, si los ecuatorianos están de acuerdo con ratificar o rectificar aquel paquete de enmienda que se aprobó ilegítimamente en la Asamblea Nacional en diciembre del 2015. Si están de acuerdo, hay que respetar la voluntad popular. Si no están de acuerdo, hay que dar marcha atrás ese paquete de reformas, especialmente la reelección indefinida de las autoridades de elección popular. En segundo lugar, ¿está usted de acuerdo con cesar en sus funciones a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que es la piedra angular de este hiperpresidencialismo del cual ha abusado el correísmo para llegar a un control total de las instituciones? Si los ecuatorianos están de acuerdo, pues se van a su casa los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Luego, ¿está usted de acuerdo en cesar a todas las autoridades de los organismos de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscal, para que el fiscal pues no sea el primo del presidente, ni el tío, ni un partidario, sino que sea un profesional, y el Contralor sea alguien, por ejemplo, que no me quiere políticamente, ¿no? Pero yo no me peleo con nadie, pero me parece una mujer valiosa, ¿no? María Paula Romo. Sería una gran Contralora General del Estado, por ejemplo. ¿Para qué? Para que se ejerza la función desde el punto de vista institucional, no de la visión del compinche, ¿no? Soy amigo del presidente, tengo que defender el proyecto político, soy pariente del presidente. Si los ecuatorianos están de acuerdo, se van a su casa. Y con un régimen de transición, será la Asamblea Nacional la que nombra a las nuevas autoridades. Bien, pero mira, ley de comunicación, por ejemplo, ahí ya no es referéndum, eso es dentro de la Asamblea y sin mayoría, 2/3 partes de la Asamblea. Pero no es por sentado eso. No, yo lo que me pregunto, por ejemplo, la ley de comunicación le da tantas facultades a controlar a los periodistas, ¿no es cierto? Si es imposible llegar a las 2/3 partes en la Asamblea, como presidente, ¿cómo va a manejar esa ley? A ver, en primer lugar, la Constitución determina que existe una ley de comunicación. Por lo tanto, es orgánica. Claro, por lo tanto será el pueblo ecuatoriano el que en aquella consulta popular diga yo estoy de acuerdo con la derogatoria de la ley o con el cambio de la ley. ¿Para qué? Para que tener una ley de comunicación que promueva la libertad de expresión, que no la restrinja como la actual. Una expresión de la restricción o de lo represiva que es que desde que existe la ley hasta hoy, si no me equivoco, cerca de 3 años ya, se han sancionado a 144 medios de comunicación. 143 independientes y uno público. Ahí tienes claro que el objetivo de la autoridad de la Supercom es solamente perseguir a los medios de comunicación. Así quieren luego obligar a la Asamblea, porque la Asamblea necesita, o sea, las leyes se deshacen de la misma forma como se hicieron. Sí, pero en el caso de la ley de comunicación lo enviaremos por consulta popular, para que sea el pueblo el que lo resuelva. Y por otro lado, tú estás partiendo de una premisa que, con todo respeto, yo no comparto, porque estás partiendo de una premisa de que la mayoría de la Asamblea la van a tener otros y no la alianza, creo, 21, Suma 23 y Juntos Podemos. Y por otro lado, así de paso, un pie de página. Yo no me peleo nunca con nadie. Y los que quieren pelearse conmigo pierden el tiempo. Así que yo creo que democracia es tolerancia, diálogo y búsqueda de acuerdos, aún con la gente a la que tú no le caigas bien. Yo creo que durante estos 10 años lo que ha habido es un intento concertado desde el Estado para criminalizar el disenso, para convertir a todos aquellos que no están de acuerdo con la verdad oficial en seres no deseables para la sociedad, en una suerte de criminales que deben ser
castigados por la sociedad. Se me ha acusado de agente de la CIA en un sistema donde nosotros los criminalizados, como he dicho, no tenemos derecho ni a la réplica ni a la defensa. Creo que a veces no somos tan valientes como nos dicen, sino que simplemente somos seres de carne y hueso que tenemos un terrible e inmenso miedo a quedarnos callados y traicionar así nuestra humanidad. Vamos con los activistas de la sociedad civil que ahora van a interpelar a Guillermo Lasso. Muy bien. Primera, Rocío Carpio. Tu pregunta, por favor, al Hola, candidato. Rocío, ¿cómo vas? Buenas tardes, comunicadora y activista pro derechos y libertades. Muy bien. Uno de los derechos más vulnerados actualmente es el de la libertad de expresión y dentro de eso la libertad de prensa. Yo quiero saber, en el caso de que usted asumiera la presidencia, cómo recibiría la crítica, justa o no, y la crítica directa, sobre todo, si usted la toleraría o cuál sería su accionar. Si te digo que la voy a tolerar, tienes derecho a dudar. Así que no queda más que votes por mí. Gano y vas a comprobar que sí, que soy tolerante. Yo creo, si me permites complementar la pregunta, Rocío, yo creo en una prensa libre e independiente como el mejor aliado de un gobierno honesto. Y creo en el ejercicio del periodismo investigativo como una de las armas efectivas de lucha contra la corrupción. Y me comprometo no solo a derogar la ley de comunicación, me comprometo a inmediatamente traspasar a manos independientes los medios de comunicación, unos que dicen que son públicos y de público no tienen nada, lo único que difunden es la visión del partido de gobierno. Un gobierno no puede tener control. ¿Perdón? Así va a ser, Rocío. Pamela Troya. Una pregunta Pamela, no qué gusto fácil conocerte personalmente, Pamela. Igual, Guillermo. Mucho gracias. Gusto. Bueno, aquí viene una pregunta un poco, bueno, ya vamos a ver. La Corte Constitucional actual, afín a este gobierno, lleva 2 años y medio sin pronunciarse sobre la acción extraordinaria de protección que interpusimos mi pareja Gabriela Correa y yo sobre lo discriminatorio del artículo 67 de la Constitución que define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. El que solo tengamos unión de hecho como única forma de protección jurídica de nuestras uniones es totalmente discriminatorio y nos señala como ciudadanos de segunda acreedores únicamente a derechos a medio. Yo creo que el matrimonio es entre hombre y una mujer y tiene una función fundamental, la procreación. Lo dijo usted en octubre en el programa Políticamente Correcto de Coavisa y luego remató diciendo que lo políticamente correcto es defender los principios que uno cree. Lo que me daría a entender de que si usted es presidente, gobernará haciendo que su propia fe se convierta en la política pública de su gobierno y con ello obstaculizando el avance de derechos para las poblaciones homosexuales. Quiero equivocarme, de verdad, quiero equivocarme de mi premisa y por eso le pregunto. Si usted llega a la presidencia, ¿obstaculizará la consecución del matrimonio civil igualitario en el Ecuador o dejará que esto lo resuelva libremente una Corte Constitucional independiente de la función ejecutiva? A ver, Pamela, yo creo que tu pregunta realmente son dos en una. En primer lugar, yo he sido también víctima de la Corte Constitucional. En Compromiso Ecuador y en Creo lideramos una consulta popular y la Corte Constitucional le negó, no a nosotros, a los ciudadanos ecuatorianos el derecho de una consulta popular para que sea el pueblo el que resuelva si estaba de acuerdo o no, por ejemplo, con la reelección indefinida. En primer lugar, dicho esto, un demócrata lo único que aspira es que las instituciones funcionen y que den respuestas, no que me den gusto a mí.
ni le den gusto a los principios del presidente. Que funcione, que responda a los ciudadanos, que responda a la sociedad civil. Ya. No lo podemos preguntar más. A ver, Javier Deja León. que aplauda Pamela, que siga aplaudiendo. Le grabaron también, Muy bien, Pamela, gracias. Le grabaron también. Javier León. Javier León, vocero del colectivo Yas Unidos. La Constitución actual, en el artículo 401, establece la prohibición de cultivos genéticamente modificados o cultivos transgénicos en el Ecuador por sus impactos a la salud y a la agricultura. Asimismo existe el principio de precaución en la Constitución. De llegar usted a la presidencia, ¿mantendría estos candados constitucionales que se desarrollaron justamente para proteger la agrobiodiversidad y la soberanía alimentaria de nuestro país? Es un mandato constitucional. El presidente no tiene derecho por su propia voluntad a reformar la Constitución. En caso de llegar a hacerlo, yo soy un demócrata. Si yo impulsé, junto con Creo y Compromiso Ecuador, todos juntos impulsamos una consulta popular que merecía la decisión del pueblo ecuatoriano, imagínate también en este caso. Por lo tanto, la Constitución está ahí, hay que respetarla, y yo no he planteado ninguna reforma constitucional en ese campo. Estefanía Altamirano, por favor. Estefanía. Hola, yo soy Estefanía Altamirano, soy activista del Frente Ecuatoriano por la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Yo hace algunos años tuve que ser intervenida de emergencia, accedí a un aborto terapéutico porque de lo contrario mi vida había corrido muchísimo peligro, al igual que cientos de mujeres que durante todos estos años han accedido a abortos terapéuticos según cifras oficiales del Ministerio de Salud. Usted en una carta abierta enviada a Rafael Correa en el año 2013 le decía que debería llevar su compromiso con la vida humana hasta la absoluta coherencia, proponiendo que se borre ese vestigio de antihumanismo de nuestra legislación. Al igual se ha pronunciado en esta campaña electoral, es decir, que propone eliminar el aborto terapéutico. Si usted es elegido presidente, ¿derogará el aborto para salvar la vida y salud de las mujeres, aunque esto signifique condenar a la muerte a miles de mujeres en el Ecuador, incluyéndome a mí, especialmente a las mujeres más pobres? En primer lugar, yo no condenaría a la muerte a ningún ser humano, sea este hombre, sea mujer, sea un feto, sea un embrión. Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Yo creo que es un tema donde debemos de plantearnos la defensa de la vida tanto de la madre como de aquel embrión. Ese es un desafío. Yo te voy a ser sincero, yo no tengo la vara mágica para responder y plantear la solución definitiva. Yo creo que debemos de impulsar un debate en la sociedad ecuatoriana. Yo tengo mis principios, pero esos son mis principios personales. Yo creo que la sociedad ecuatoriana lo debe de debatir, como por ejemplo en este programa. Tú me lo planteas, yo te lo respondo, todos están escuchando, todos están oyendo. Yo no he cambiado de principios, pero tu caso me lleva a pensar que tenemos que pensar en la vida de las madres, en la vida de las mujeres. Debemos de pensar en ellas y pensar en opciones. Por ejemplo, hay que desburocratizar el proceso de adopción. Si hay una madre que no desea al niño y tiene un embarazo no deseado, probablemente la alternativa puede ser otra madre que no tiene la posibilidad de embarazarse y que espera adoptar a aquel niño. Deberíamos de desburocratizar el proceso, hacerlo mucho más ágil. Lo que me parece positivo, Guillermo, de lo último que dijiste es impulsar el debate. En Alemania duró un año ese debate sobre el aborto y estaban todos los grupos, los de iglesia que decían aborto es matanza, y estaban los grupos de las mujeres. Lo que dio la vuelta a una legislación nueva sobre el aborto fue cuando muchas mujeres conocidas en un periódico, en una revista de la época, dicen yo aborté y tuve tal situación. En Ecuador se estima más o menos 60,000 mujeres que abortan, ¿no? Y es decir, sin protección, sin seguimiento médico, el problema, hacerse loco del problema, no se resuelve. Esa no es la solución. Cerrar los ojos y dar la espalda a los problemas no es la solución. Claro. Y yo creo que el debate no es entre religión y mujeres. Yo creo que también hay que introducir elementos de la bioética, ¿no? Y escuchar
opiniones que no necesariamente nacen en la trinchera ni de lo ideológico, ni de la religión, ni de lo espiritual, sino que nace dentro de la bioética. Yo probablemente, bueno, yo defenderé los principios en lo que creo y expondré en ese debate mis ideas, ¿no? Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Para crear el debate. Claro, dentro del debate yo aportaré con mis ideas. Y la verdad, apelaré también a la orientación de aquellos especialistas en temas de bioética para poder contribuir a este debate, ¿no? Todas estas experiencias me han dejado una convicción, que es que a través del humor yo pude sortear, pude driblar, pude en suma resistir. Para mí, el reto personal fue una invitación a mantener el humor como una defensa, no como un ataque, como una defensa. Siempre será preferible un humor, una caricatura, a un insulto, una pedrada. Siempre fingir que te escuchaba y nunca viste cuánto te odiaba hasta que quedaste botada. Distintas, no nos une la melancolía. El futuro está fuera de cinta y la vida me atrae todavía. Quisiera darte un poco de tiempo, pero tiempo es lo que yo no tengo. Quisiera verte un momento en silencio, sin tener que escuchar tus lamentos. Pero no todo es tu culpa, no todo es tu error. También los culpo a aquellos que están junto a vos. Tener conciencia en esta dura situación, ver suplicando tu alma por un perdón. De escuchar tus mamadas y siempre fingir que te escuchaba y nunca viste cuánto te odiaba hasta que quedaste botada. A ver, se importan anualmente 14 millones de kilos de pesticidas. O sea, 14 millones de ecuatorianos, 1 kilo por cada cabeza. Uno para un poquito menos, porque somos 16 millones de ecuatorianos. ¿Ya son? Sí, bueno, ya somos. Entonces llegamos casi al kilo por persona. Yo muchas veces me pregunto, ese es un tema de la comida diaria de los ecuatorianos. ¿Qué control
hay y qué regularización para que nosotros de lo que comemos en frutas, en comida, no esté contaminado? ¿Qué puede hacer un presidente para preservar la salud? Bueno, a eso me iba a referir. En mi opinión, más que controles del Estado, lo que hay que difundir a todos los agricultores ecuatorianos que los productos orgánicos a nivel mundial, por ejemplo, el banano tiene un precio más alto si es un banano orgánico. Y ya se produce banano orgánico en la provincia del Oro, en el Ecuador. ¿Y cuál es el mejor estímulo para el producto orgánico? El mercado, los precios del mercado. Si te pagan más, probablemente estás dispuesto a hacer esfuerzos por producir aquellos productos orgánicos. Por ejemplo, hay supermercados de productos orgánicos, donde los precios son mejores. Están creciendo. Claro, entonces, hay que difundir entre los agricultores y estimular procesos que premien, beneficien al producto orgánico. Lo que necesitamos es difundir. O un control de consumidor más poderoso. Claro, pero la propia sociedad civil, que esté dispuesto a pagar un 1 o 2% por una papa orgánica más que por una papa regular, normal, ese es el mejor control. Un hombre que tiene justo un problema grande con su hijo ahorita, le conté que le voy a entrevistar y me dice, pregúntale si va a privatizar a la salud. En lo absoluto. Mira, hay varios problemas en el Ecuador. El primero, de acuerdo con estándares internacionales, deberíamos de tener una cama cada 2.000 habitantes. El Ecuador tiene 16 millones de habitantes, deberíamos de tener, 2 camas cada 1.000 habitantes, deberíamos de tener 32.000 camas. Y tenemos, claro, camas en hospitales, en clínicas y hospitales, no camas en... Claro, no en la casa. Pues. Camas en clínicas y hospitales. Y tenemos solo 24.000. Hay un déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales. Luego, en materia económica, cayó el precio del petróleo. Alguien va a decir, bueno, el gobierno ya no tiene plata, así que no hay que construir hospitales. Y yo digo, no, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados mirando ese drama de familias en muchas ciudades del Ecuador en la vereda con su familiar enfermo y no tiene una cama en un hospital. Eso es inhumano. ¿Qué tenemos que hacer? Una ley de zona franca de salud en nuestra propuesta para incentivar la inversión privada en salud, tanto local como internacional. ¿Cómo? Zona franca de salud. De por vida no pagarán impuesto a la renta, pero a cambio que le entreguen al gobierno al menos un 25% de la capacidad instalada para dar servicios gratuitos de salud a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. O sea, una parte es privada, otra parte es pública. Digamos, mira, ¿tú crees que es humano que el Hospital de Especialidades de Portoviejo, que ofrecieron entregarlo en el año 2012, todavía siga la construcción a nivel de bloques? Ni siquiera hay equipamiento. Eso no puede ser. No puede ser. En segundo lugar, mira tú, un déficit de 8.000 camas. Aproximadamente, esto no es exacto. Una cama, una inversión en un hospital equivale a cerca de $200.000 por cama. Para cubrir el déficit de 8.000 camas necesitamos $1.600 millones. Okay. Vamos un rato a hablar de cultura. Todos, y le digo muchos de mis colegas, y me incluyo, vivimos situaciones económicas duras. Yo me pregunto, ¿ha pensado qué va a hacer en el sector cultura? Formalizarlo, institucionalizarlo. Pero tiene la ley de cultura promover, que institucionaliza. Pero la ley de cultura probablemente en nuestro gobierno vamos a tener que sentarnos contigo, con Mariana, con los que promueven el microteatro, con los pintores, con el patio de comedia, con todos los artistas, sin excluir a nadie. ¿Para qué? Para discutir la ley de cultura. ¿Cuáles son los cambios que requiere la ley de cultura? En una línea, impulsar correctamente la cultura en el Ecuador, formalizarla, institucionalizarla. ¿Pero cómo institucionalizarla? Mira, lo siguiente, tenemos que declarar zona franca de cultura a todo el Ecuador. Yo le pregunto a Mariana,
¿Cuánto cuesta una entrada a un evento de 8.5? ¿Cuánto de los 4.80 te llegan a ti y cuántos se van al gobierno central o a los gobiernos locales? A ver, al gobierno local es el 10% de impuestos al espectáculo público que se ha mantenido y además los derechos, o sea, los derechos más o menos a una sala como esta le quedan $2 por bueno, cada... ¿sabes lo que yo quiero proponer? Con una reforma, creando la zona franca de cultura, que los $4 lleguen aquí a 8.5, no le toque nada al gobierno, ni nada al gobierno local ni central. ¿Por qué? De esa manera van a haber más Marianas en el Ecuador. Y vamos a tener un 8.5 no solo en Quito, sino en todo el Ecuador. En Montañita, por ejemplo. O vamos a tener en Guayaquil, o vamos a tener en Zapotillo. Okay. ¿Por qué? Porque sabes que todo el esfuerzo que tú haces llega a tu bolsillo. Y no lo tienes que compartir con los gobiernos locales ni el gobierno central. Que muchas veces, me vas a perdonar una palabra, no sé, nadie se va aquí a molestar. El gobierno muchas veces lo único que tiene que hacer es no joder y dejar trabajar. El derecho del público a saber lo que está pasando con los gobiernos y en temas de asuntos públicos es mucho más fuerte que incluso el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Pero nosotros tenemos nuestros ideales muy altos y no importa lo que nos digan, no importa la forma como quieran seguirnos agrediendo, estamos aquí nosotros para continuar con la bandera en alto de la libertad de expresión, cumpliendo con nuestro trabajo. Siguiente segmento es fact-checking. Vamos a ver qué dice el candidato, si es cierto todo lo que nos ha contado aquí, o un poco como cambia los números y no son ciertos. Bienvenidos una vez más, amigos, a este chequeo especial para el candidato Guillermo Lasso en el programa Me Acuesto con la Banda. Arrancamos con una frase que fue pronunciada por usted durante su visita al Perú, en la cual afirma que Perú recibió 4 veces más inversión extranjera per cápita que Ecuador. Según la CEPAL, el Ecuador recibió $1.060 millones el año pasado por concepto de inversión extranjera directa y Perú, en cambio, recibió $7.800 millones. Hay una diferencia significativa por ahí. Perú, 7.800 millones de inversión extranjera directa, dividido entre 31.37 millones, es igual a 248.6 de inversión extranjera directa per cápita. En cambio, Ecuador, 1.060 millones de inversión extranjera directa, dividido entre 16.14 millones de habitantes, es igual a 65.7 de inversión extranjera directa per cápita. Es decir, las 4 veces más de las que habla Lasso. Vamos a pasar a una segunda frase que también generó calor en las redes sociales y en algunos medios. Ya saben, nos referimos a esa donde usted dice que vamos a permitir que puedan defender como varones a sus esposas y a sus hijos. En primer lugar, la Federación Nacional de Ganaderos reporta entre sus socios al menos 100 denuncias mensuales por robo de ganado. Pero otra cosa también es que las unidades de armas entre civiles cayeron de 49.000 a 29.000, lo que supone algo bastante significativo. Aparte de eso, la Constitución del 2008 nos recuerda que es importante que el Estado promueva una cultura de paz. Los insultos son balas que detengo en el aire al no contestar. Y por eso se prohibió la tenencia de armas entre civiles desde el año 2009. En el año 2011, por acuerdo ministerial, se prohibió el importe de armas y un año después la fabricación de armas en el territorio nacional. Pero lo más importante de todo esto es preguntarnos, candidato, ¿la respuesta para la inseguridad en el campo es armar a los campesinos? Bueno, y ahora cerramos este chequeo especial con una frase dicha por usted mismo. Tenemos centros de rehabilitación para aquellos niños y jóvenes que han caído en el consumo de drogas. No hay centro de rehabilitación público. Según los datos oficiales, en especial los del Ministerio de Salud Pública, existen 5 centros especializados en el tratamiento para personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas.
3 para adolescentes y 2 para adultos. ¿Y el Hospital Gonzalo González? Ese mismo. Según el Ministerio de Salud, este CETAT funciona en Quito. Es uno de los más conocidos y ha atendido alrededor de 400 personas que requerían de internamiento voluntario. Como para no olvidarse, ¿no? Como para no olvidar. Consultamos con el psicoanalista Rodrigo Tenorio y él nos afirmó que en principio sobran centros de tratamiento. Pero, ¿a quién tratar? Ese mismo es el problema. Lo que pasa es que no se puede llamar éticamente tratamiento a alguna intervención realizada en contra de la voluntad del sujeto. ¡Estoy curado! ¡Gracias a Dios! Pero entonces, la respuesta a todos los problemas son los centros de rehabilitación. Esa sí es una pregunta para usted. Bueno, y ahora sí nos vamos. Gracias por participar en este chequeo a bordo. Síganos en nuestra web y en nuestras redes sociales. Ok, tenemos esas 2 preguntas. Comencemos por la última. Ya. Vamos por la última. En primer lugar, yo he sido muy claro al decir que debemos de impulsar un programa de prevención de uso de drogas en escuelas y colegios. La primera palabra es prevención. La segunda palabra es necesitamos hacer todos los ajustes legales para evitar el facilismo del micronarcotráfico. Luego, ¿qué es? ¿Más dura la legislación? A través del Código Orgánico Integral Penal se permite la tenencia de determinado nivel de droga a través de las tablas. Y claro, esto ha facilitado el micronarcotráfico porque se venden paquetitos de $1. Inclusive de una droga de muy mala calidad. Yo no estoy hablando de drogas de buena calidad o que recomienden ni de mala calidad, pero es que esa droga que se vende en escuelas y colegios, la H, muchas veces tiene, o muchas veces no, todo el tiempo, tiene ingredientes que son inaceptables para ingerir dentro del cuerpo humano. Pero ahí y se está de... destruyendo la vida de niños y de jóvenes. Entonces, necesitamos un gran programa de prevención para decirle al niño, mira, tu vida nos importa. A la niña, tu vida nos importa. Al joven decirle, tú eres importante para tu padre, tú eres importante para nosotros, para la sociedad ecuatoriana. No desperdicies tu vida. Pero hay otro problema. ¿Sabes quién vende drogas en escuelas y colegios? No todos, algunos, los propios padres. Ante la falta de trabajo, salen a vender drogas en escuelas y colegios. Hay jóvenes, hermanos mayores. ¿Hay un fact-checking sobre esto? Sí, que lo hagan. ¿Sabes por qué no hay la comprobación? Porque los maestros ecuatorianos están amenazados con ser destituidos si se atreven a hablar públicamente sobre estos problemas que hay en las escuelas y en los colegios. Pero yo me he reunido con ellos. A mí me consta, Guillermo, que yo estuve en Ibarra y hablé con una de las directoras de educación que están haciendo campañas en los colegios no solo campañas, pero permíteme desarrollar el tema. Es que el problema no es un esfuerzo aislado. No, para Tiene nada. que trabajar el gobierno y la sociedad civil. De partida yo explico, yo promoveré la descentralización administrativa, no solo a los municipios y a los consejos provinciales, también a la sociedad civil. Yo no soy el Mesías prometido, yo no soy Capitán América, yo solo no voy a poder, necesito de todos ustedes, padres, madres de familia, la sociedad civil, fundaciones, para poder luchar contra el consumo de drogas. Pero primero es prevención, luego tienes reformas legales necesarias, y luego yo sí quiero contradecir lo que acaban de decir. Lo de las armas. ¿Ustedes creen 5 centros de recuperación para 16 millones de ecuatorianos? Y ahí nos dice en el video que hay uno en Quito, que es maravilloso. Sí, claro. Y los jóvenes de Zapotillo, y los jóvenes de Santa Lucía, y los jóvenes de Libertad, y los niños de Santa Elena, Guillermo, son generalmente, perdóname, hijos de familias pobres, que viven con $1 al día. ¿Cómo quieres que compre un pasaje en bus para venir a Quito y tratarse? No hay. Y me ratifico en lo dicho, porque no lo digo porque simplemente se me ocurre, porque son los padres de familias pobres del Ecuador, de Guayaquil, de Quito, de Loja, de Machala, de Huaquillas, los que me lo han dicho. No tienen dinero para poder recuperar porque se la acaba salud el programa de sus hijos. Perdóname con la pasión que lo digo. Ya. Perdóname. Ya, pero es mira, tenemos este segmento ya termina. Pero quiero contestar la otra pregunta. Sí, exacto. Ya hasta me olvidé de qué se trataba.
algo dijo así como de a las armas. Arrechera en el campo y armarles. Cuidado. Yo no, a ver, no confundamos las cosas, ¿no? Yo también puedo ponerme en el extremo para decir, entonces, ¿qué promueven? Que maten a los agricultores en el campo. Yo no creo que ellos promueven eso, porque eso sería un error llegar a esa conclusión. Como error es llegar a la conclusión que Guillermo Lasso promueve lo contrario de la paz entre la sociedad civil. Eso es absurdo, pues. ¿Cómo voy a atreverme a promover eso si yo defiendo la vida y considero como un derecho fundamental la defensa de la vida de todos los ecuatorianos? Pero no puede ser posible tampoco que un pobre agricultor se levanta a las 4 de la mañana para ir a su sembrío, deja a su esposa en la casa, deja a los hijos en la casa, llegan los delincuentes, agreden a la esposa, violan a las hijas. ¿No es verdad? ¿Y qué hace el pobre? Llamar al 911. ¿Cómo? Si ese es un servicio fundamentalmente urbano. Se demoran en llegar 1 hora, 2 horas. Hasta eso, hasta le quitan la vida a él, pues. Entonces, tenemos que discutir en la sociedad civil este fenómeno también, porque hay que defender la vida de las adolescentes, hay que defender la vida de la mujer y hay que defender también la vida de los agricultores en el campo. Ok. O sea, son problemas que sobrepasan este espacio. Claro, pero es porque bueno que igual los uno debatamos. podía empezar otra discusión sobre legalizar drogas, porque mira, todo lo que es prohibido ha generado círculos de violencia alrededor, no me niego. que se combaten el mercado criminales. Yo no me niego a debatir todos estos temas. No me niego a debatirlos. Y yo creo que felicito a Mariana, te felicito a ti por este programa. Y ¿sabes lo que desearía? Y es demostración de que aquí no hay prensa libre. Este es un programa de calidad, mi querido Christoph. Qué bueno. De calidad. Gracias. Hay que sacarle el jugo a los políticos. Que nos cuenten, que demuestren su personalidad, que nos cuenten sus pensamientos, sus principios y que ustedes decidan por quién votar. Tuitazos. A ver qué dicen en Twitter. ¿Qué preguntas, qué afirmaciones hay sobre Guillermo Lasso en Twitter? A ver, ¿cómo piensas dar autonomía a la justicia? Cambie su eslogan de 1 millón de empleos por 10.000 casos de corrupción resueltos. Es que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues. No vamos a sustituir 1 millón de empleos por lucha contra la corrupción. Tenemos que crear empleo y luchar contra la corrupción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fortaleciendo la justicia, ¿no? Yo planteo llamar a la ONU para que a la comisión, al área de derechos humanos, para que con una comisión técnica nos ayuden y nos apoyen para llevar a cabo una reforma de la justicia, donde no meta la mano ningún político, ni tampoco el gobierno. Y ¿Quieres claro, sentir mi poder? No hablemos de eso. Da miedo eso. Pero en todo caso tenemos que contar con una justicia independiente. Ok, siguiente tweet. A ver, este es Eduardo Nieves. No hay motivo para continuar con este modelo de que el sector público se haga cargo de todo. Eso no es sostenible. Mariana Andrade aporta más a la cultura que al menos los últimos 3, 4 ministros de cultura. Pero Mariana tiene que tener incentivos. Mariana, miren ustedes, nos ha contado que de los $4 de entrada, $2 se quedan en el gobierno central y el gobierno autónomo. ¿Qué propongo yo? Que Mariana se quede con el 100% y no le entregue un centavo ni al gobierno central ni a los gobiernos autónomos. Por lo tanto, en materia de cultura, 8,5 está haciendo mucho más que los últimos 20 ministros de cultura en el Ecuador. 20. Claro. Vamos, cuidado. siguiente tweet. A hacer un
Vicenta de ser Augusto Espinosa, Guillermo Lazo ofrece reducir Estado a la mitad. 60% del personal está en salud y educación. ¿Cuántos maestros médicos despedirá? Yo no sé cuándo he dicho yo que reducir el Estado a la mitad. Yo nunca lo he dicho, en primer lugar. Esa es una premisa falsa. En segundo lugar, yo no he hablado de despedir a nadie. Hoy día justamente en una radio me dirigí a todos los empleados públicos del Ecuador y les dije, aquí nadie tiene una política de despido masivos. Hay que hacer las cosas con inteligencia. ¿Cómo reduces el gasto sin despedir personal? ¿Quieres que te lo cuente? Te lo explico. No, el gasto del gobierno central son 25.000 millones de dólares. 18.000 de gasto de operación donde están los sueldos, salarios, agua, luz. Y 7.000 de gasto de inversión, lo que es la inversión en carreteras, hidroeléctricas, etc. Los 7.000 nosotros los vamos a reducir sin reducir la inversión. ¿A través de qué? Acuerdos de alianzas público-privadas. Para incorporar el capital privado en la construcción de carreteras, hidroeléctricas, ya hablé de la zona franca de salud para poder cubrir el déficit de camas en clínicas y hospitales. Si tú reduces de 7.000 a 2.000 y 5.000 es inversión privada, local, internacional, estás bajando el gasto público sin haber tocado el gasto de operación. Ahora, yo creo que hay consenso en el Ecuador. El señor Heller se tiene que ir a abrazar a los árboles en el jardín de su casa y dejarnos en paz a todos los ecuatorianos. Pero yo eso no he hablado y jamás he pensado tocar ni la nómina de maestros, ni de médicos, ni de policías, ni de militares en el Ecuador. Este es Alexandra Córdoba. ¿Cuándo incluirán en sus planes de trabajo a las personas desaparecidas? Creo que tiene razón, es un tema sobre el cual yo nunca me he referido. Alexandra, tienes razón, y una vez que he leído tu tweet, voy a incluirlo y vamos a tratar el tema. Esto tiene que ver con justicia, esto tiene que ver con democracia, esto tiene que ver inclusive con seguridad, con la despenalización de la protesta pública. Esto tiene que ver con el fortalecimiento de la Policía Nacional para generar esa seguridad a la que se refiere. Última pregunta mía es, a ver, según cómo se mueve el tablero político, si te toca hacer para la segunda vuelta, ¿no? Hacer una alianza, ¿harías con Cintia Viteri? Yo te voy a decir una cosa. Con Lenin. Lo que pasa es que Lenin no habla, pues, entonces no sabemos qué piensa. Pero bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Mi obligación como presidente del Ecuador, mi obligación como candidato con reales opciones de ganar, es hablar con todos los ecuatorianos. Poner por delante el interés de los 16 millones de ecuatorianos y no poner por delante ni vanidades personales ni complejos personales que no los tengo. Por lo tanto, yo hablaré con todos, absolutamente con todos. Ok. A ver, Bonil. Más rápido se cae un presidente que un caricaturista. Bueno, en realidad es muy difícil hacer una caricatura, ya les he dicho en otras ocasiones, muy rápido, en una hora. Pero aquí yo si es posible tener un comentario tuyo, pero casi es un enigma, o digamos vemos ahí que un lazo frente a un enorme nudo, el nudo de la corrupción, que es el panorama con el que tienen que enfrentarse todos y que no sabemos cómo. Y una última que era un boceto que es un recuerdo para... Gracias. Ese no es para mí. Sí, también una advertencia, ¿no? Gracias. Para la casa. Esta vez te voy a apoyar a ti. Es Guillermo Lazo apoyando esta vez al candidato Guillermo Lazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias.